Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y nos acompaña el abogado Santiago Castañaduy, quien ha sido congresista por el Partido Nacionalista. Buenos días, señor excongresista. ¿Todavía es nacionalista? Ah, claro, por supuesto. Bueno, fiel al castigo. Eso es lo bueno. Hay que ser consecuentes en la política y creo que eso es importante y eso se respeta todo esfuerzo por hacer política. No, yo creo que si tú decides formar parte de un partido, yo creo que es hasta la muerte, ¿no? O sea, no puede estar cambiando de camiseta, ¿no? Además que eso va pervirtiendo la política misma, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que tenemos que resolver, este cambio de camiseta, este transfugismo político, porque muchos políticos nacen con un partido, a los pocos años están en otro partido y terminan su carrera política en un partido distinto en el que nacieron, ¿no? Y eso le hace mucho daño, eso no permite la profesionalización de la política y genera mucha incredibilidad en la población. Así es. Bueno, tenemos un enlace con Tiffany Tipiani. Tiffany, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el Mercado Surquillo número 2. Aquí vamos a preguntar a las personas qué opinan sobre, ¿no?, a quién le creen, si es a Keiko Fujimori, si es a Martín Vizcarra, sobre las conversaciones que hubo el día de ayer. A ver, vamos a preguntar. Señora, buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo por UCI Noticias. ¿Ha escuchado las conversaciones entre Martín Vizcarra y Keiko? Ok, muchísimas gracias. Continuamos por acá. Tal vez aquí podría, yo sé que está tomando su rico caldito, pero me podrían dar su pequeña opinión, por favor. Estamos en vivo por UCI Noticias. ¿Ha escuchado las conversaciones entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra? No, ahorita no estamos mirando. Bueno, ok. Martín Vizcarra señaló de que Keiko Fujimori le había pedido a ella de que las reuniones se mantengan en reserva. ¿Usted le cree al mandatario? Sí. ¿Sí le cree? Sí. Ok, muchísimas gracias. Continuamos por acá. Señor, buenos días. Estamos en vivo por UCI Noticias. ¿Usted escuchó las conversaciones entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori? No, pero que por qué no lo han dicho, que por qué no lo han comunicado. Claro, porque las reuniones no fueron públicas, esa es su pregunta, ¿no? Y hay algo pues ambiguo ahí. Martín Vizcarra también señaló de que Keiko le había pedido de que reemplace a la ministra de Salud, Silvia Pesá. Ya, pero que vamos a esto. Ella primero dice el presidente que sea algo reservado. Ajá. Y después de la reunión, ella lo que quiere hacer que paró al presidente. ¿Usted a quién le cree? A Cristina, creo. De que porque ha sido una jugada que de la China. De ella ha sido la jugada. ¿Usted cree que ha sido una jugada de él? Lógicamente. Ok, señor, muchísimas gracias. Voy a dejarlo por acá. Vamos a continuar con una última pregunta, tal vez. Señor, acá hay una señora que me ha estado comentando que no cree a ninguno de los dos. Señora, buenos días. Estamos en vivo por UCI Noticias. ¿Qué opina usted sobre las conversaciones entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori? ¿A quién le cree usted? A ninguno de los dos, porque han mentido. Ya. A ninguno. Uno, que a Keiko no se le cree nada. No se le cree nada. Ya. ¿Usted ya sabe por quién va a votar seguramente estas próximas elecciones? Estoy estudiando el tema, porque no sé, así nomás no hay que votar, no hay que dar el voto. Ok, muchísimas gracias, señora. Bueno, Miguel, esas son las opiniones de las personas. Y cabe resaltar también que el informe que se va a presentar en el set, hay dos congresistas que han hablado respecto al tema y lo van a escuchar. Ok, perfecto, Tiffany, muchas gracias y nos vemos más adelante por otro punto de la ciudad de Lima. Te agradezco el enlace, gracias. Bueno, vamos a continuar con el congresista Santiago Castañaduy, abogado de Yantumala, pero primero este tema de Keiko Fujimori y Martín Vizcarra. ¿Qué le parece, doctor? Terrible, porque aquí hay varias faltas que ha cometido el presidente, ¿no? Primero, yo creo que por un principio de transparencia debió comunicar la opinión pública de esta reunión y también los temas de la reunión. Segundo, el presidente de la República tiene que entender que él es presidente de todos los peruanos y las reuniones de Estado, porque entiendo que es una reunión de Estado y no una reunión amical, se tratan en Palacio de Gobierno y no en dos casas de dos grandes amigos, ¿no? ¿Y por qué accede el presidente? Ese es otro error. Yo creo que tú siendo presidente de la República, generalmente tú eres el que convocas. En todo caso, te pueden hacer invitaciones, pero finalmente tú eres el que convoca, ¿no? Porque el presidente tiene que acordarse que él representa a 32 millones de peruanos, ¿no?
Entonces, yo como presidente puedo recibir múltiples solicitudes de audiencia, pero finalmente quien convoca soy yo, porque yo soy el presidente, yo soy el que manejo la agenda, salvo que el presidente Vizcarra entienda que la jefa es la señora Keiko Fujimori, ¿no? No, Con lo jefas cual, que me hace acordar a Nadine, pues, doctor. Con lo cual lo pondría en una situación bastante complicada, ¿no? Entonces yo creo que el presidente hay que recordarle, siempre es bueno recordar, es que el jefe de Estado es él. Es él quien, digamos, invita, digamos, a las fuerzas políticas a Palacio con para el fujimorismo, para y es la verdad, establecer una agenda, coqueteó ¿no? permanentemente con el fujimorismo hasta la ruptura con los audios. Mira, entonces eso debió decirlo, ¿no? Debió decir, digamos, cuando se le preguntó, acuérdate que una agencia de noticias internacional, Reuters me parece, le pregunta de estas reuniones y él dijo que no. Cuando se le pregunta a su premier sobre estas reuniones, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, en varias oportunidades, me parece que son 10, ha dicho que no. Y que ahora diga que sí nos reunimos, que fue un error, yo creo que lo deja muy mal ubicado al presidente Vizcarra. Y yo creo que el presidente Vizcarra debería decirnos ya de una vez por todas dónde fue la reunión, qué temas se trataron, porque si no, eso va a generar toda una telenovela en varios capítulos. Y eso va a repercutir justamente en su figura presidencial, cosa que le hace mucho daño en un momento, Miguel, en la cual hay mucha incredibilidad por parte de la ciudadanía e instituciones. Entonces, si creo que en alguien se podía creer, era el presidente Vizcarra. Pero dadas las circunstancias donde se ha revelado esta noticia... ¿Te ha dejado de creer en el presidente Vizcarra? Yo creo que lo pone en una situación complicada, ¿no? Yo creo que ya le vamos perdiendo fe al presidente Vizcarra, ¿no? Va perdiendo credibilidad y yo creo que no es bueno para el sistema democrático, sobre todo para el modelo presidencialista que tenemos, que tengamos un presidente que comienza a mentirnos, ¿no? Porque finalmente, acuérdate lo que le pasó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que por estas múltiples mentiras, finalmente se vio obligado a renunciar ante un pedido de vacancia liderada por Fuerza Popular. Entonces yo creo que esa situación ahora, hay que zanjarla. el papel de víctima, de ser sorprendido por Keiko Fujimori también le cae bien a Vizcarra, porque pone la cara de inocente y la gente... No, pues eso lo puede entender de un niño, ¿no? O sea, el presidente Vizcarra es un hombre maduro, un hombre que conoce la cosa pública. Acuérdate que él ha sido gobernador regional de Moquegua, ha sido ministro de Estado, ha sido embajador, o sea, tiene una experiencia en el manejo de la cosa pública. Entonces decir que me sorprendieron, yo creo que eso es un argumento bastante infantil, ¿no? O sea, yo creo que él de un principio debió reconocer esa reunión y decirle a la opinión pública de qué se trató, porque entiendo que nada malo se ha tratado en esa reunión. Entonces yo creo que cuando tú haces las cosas bien, no tienes por qué tener miedo a transparentar tus actos. Y sobre todo más en un funcionario público y con mucha mayor razón cuando se trata del presidente del Estado, ¿no? Doctor, vamos al punto de su patrocinado, el expresidente Ollanthumala. El día de ayer se presenta en el Congreso en una sesión media rara, una sesión privada, y ustedes rechazaron, primero, que esta era una cita reprogramada, y segundo, de que la sesión ustedes pedían que sea pública y querían que sea privada. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Porque son hechos que ya se conocen, son hechos que tienen más de 26 años, que en su momento fueron judicializados y que terminaron exculpando al expresidente Ollanthumala porque no había pruebas en la cual se declara inocente. Ahora, Miguel, no es la primera citación en la cual el presidente concurre y explica los hechos en materia de investigación. Hubo una primera cuando él estaba detenido injustamente en la DIROES, donde va a la comisión, se le hace unas preguntas y él, digamos, absuelve las preguntas de acuerdo, digamos, al conocimiento que él tiene de los hechos. Tampoco tú puedes obligar a una persona que responda algo que no conoce, ¿no? Entonces, esta segunda citación, como tú bien dices, fue reprogramada, ya no tenía razón de ser. Más aún cuando durante este casi año que tiene de investigación la comisión, nunca se le ha proporcionado el acceso al expediente, el acceso a la investigación. Entonces, yo creo que lo mínimo que tienes que tú darle al investigado, decirle, oye, esta es la información, estos son los cargos, estas son las imputaciones, fulano de tal dice esto, sutano dice lo otro. Entonces, yo creo que acá lo que ha querido la comisión es justamente subsanar sus errores.
subsanar sus errores, porque nosotros desde el año pasado venimos pidiendo sistemáticamente el acceso a la información, que se respete el debido proceso, que lo haría cualquier ciudadano de cualquier país. Entonces, como quiera que la comisión ha estado renuente a respetar el debido proceso, el presidente consideró oportuno no prestarse a este juego maquiavélico por parte del presidente de la comisión, en concreto del señor Becerril. Por eso él decidió no declarar y salir un poco también dejando constancia su voz de protesta, su malestar por la forma como viene conduciéndose la comisión, madre mía. Tenemos un informe de Tiffany Tipiani con respecto a este tema. Vamos a ver el informe y seguimos conversando. Las contradicciones entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori dejan mucho que desear. Esta vez, la lideresa de Fuerza Popular declaró en entrevista a un medio local que se reunió hasta en 2 ocasiones con el mandatario y que este mismo le solicitó que sea de carácter reservado. Entendí que él prefería mantener, digamos, cierta privacidad. Por otro lado, el jefe de Estado señaló que fue la hija del ex mandatario Fujimori quien prefirió que las reuniones se mantengan en privado. Estas 2 reuniones que se llevaron se hicieron en un marco de reserva, así lo había pedido en la reunión. ¿Quién? La señora Fujimori había pedido un marco de reserva, nosotros aceptamos. En el segundo encuentro que mantuvo con la ex candidata presidencial, esta le pidió que reemplazara a la ministra de Salud, Silvia Pezá, por no ser competente. Fue por ese motivo que no aceptó una tercera reunión con Keiko. Incluso sugirió reemplazar a la ministra de Salud, ¿no? Dijo, de ninguna manera. Ya la reunión ya no tuvo la cordialidad protocolar de una primera reunión. Por eso es que cuando hubo la solicitud de una tercera reunión, nuevamente pide una tercera, ya no acepta. UCI Noticias se comunicó con la congresista Gloria Montenegro del partido de Alianza por el Progreso. La parlamentaria señaló que las conversaciones fueron reservadas por el pedido de Keiko Fujimori y que ese gesto demuestra que ella iba con una agenda personal. Me parece pésimo que se haya reunido con ella a pedido de ella. Podían haberse reunido en Palacio para discutir temas nacionales, como puede hacerlo con todos los líderes de los partidos políticos. Pero esto suena más a reuniones pedidas por ella, para pedidos de ella, hechos no por el bien del país, hechos por intereses partidarios o personales. Por su parte, la parlamentaria Nelly Cuadros de Fuerza Popular defendió a su lideresa y señaló que las declaraciones de Martín Vizcarra son parte de una estrategia de marketing. Yo creo que el presidente Vizcarra está haciendo un plan de marketing con el objetivo de elevar los números de las encuestas. La reunión que sostuvieron en las 2 ocasiones sí se han tocado temas importantes para el país, pero no entiendo por qué el señor Vizcarra no ha tenido el carácter, la suficiente personalidad para hacer una reunión de manera pública. Luego de los destapes entre el presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular, UCI Noticias realizó una encuesta vía Twitter respecto a si nuestros seguidores creían o no en la versión del presidente Vizcarra. El 73% de los encuestados sí le creen, mientras el 27% restante no le creen. ¿Y usted, a quién le cree? Y seguimos con el excongresista nacionalista Santiago Castañaduy, quien además es parte del equipo de abogados del expresidente Ollanta Humala. ¿A quién le cree usted? Un tema complicado, ¿no? Difícil de responder, ¿no? Definitivamente la señora Keiko no, porque ya conocemos sus antecedentes, ¿no? En todo caso, habría que darle el beneficio de la duda todavía al presidente Vizcarra, pero creo que el presidente Vizcarra tiene que ya cortar esta telenovela que se está tejiendo. Por ejemplo, yo tengo una información que en estos días está saliendo el nombre de los propietarios de estos 2 inmuebles donde ellos se reunieron, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno, por beneficio de la presidencia, que el presidente Vizcarra salga a los medios, así como ha ido ayer, por ejemplo, a informar de este hecho, que diga, por ejemplo, cuáles fueron los temas que
que se conversaron, ¿no? Que se diga dónde se reunieron. Y además ¿no? que es hacer política y Claro. no está mal que un presidente se reúna de manera privada con las fuerzas políticas fuera de las cámaras. El problema Yo creo- viene a ser cuando sí. tapas. Yo ¿no? creo, Miguel, eso cuando tú haces reuniones sí un poco reservadas o como se dice en criollo, caleta, al final se descubre, ¿no? O sea, es muy difícil, sobre todo teniendo una sociedad donde nos tejemos muchas bolas, en la cual tú puedas mantener en reserva o en secreto alguna de estas reuniones. Yo creo que por el beneficio del país, por la transparencia en los actos del presidente Vizcarra, toda su agenda debe ser pública, ¿no? Salvo que se trata de cuestiones estrictamente personales, familiares, donde yo creo que tiene su legítimo derecho, digamos, a mantenerla en reserva. Pero cuestiones de Estado, donde él discute problemas del país, yo creo que debe ser pública y en Palacio. Es una mala costumbre, por ejemplo, que comenzó con el presidente PPK, que las reuniones de Estado se realicen, por ejemplo, en las casas. Es que él vivía pues en su casa, no iba a Palacio, no le gustaba el tráfico. seguro. Pero no, entonces tú cuando postulas un cargo, tú sabes Sí, pues, cuál va a ser tus oficinas era el lugar y tienes donde que se tenía respetar la hacer, institucionalidad, ¿no? Era el lugar donde se tenía que hacer. Por supuesto. Pero ¿no? regresemos a su defendido. Héctor Becerril decía de que la reunión debía ser privada, ¿no? Y ustedes aducían que debía ser pública y que ustedes estaban obstaculizando el trabajo de fiscalización del Congreso de la República. ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo creo que ahí se equivoca el congresista Becerril, ¿no? Porque acordémonos que en esa comisión han ido varios jueces. Ha ido, por ejemplo, el doctor San Martín, el doctor Lecaros, y han sido públicas. Han ido mucha gente donde ha sido público. O sea, no entendemos ¿Por cómo... qué un foro político debe ser cuando Por una supuesto. audiencia judicial, que también, madre mía, está en una audiencia judicial, es pública y en el Congreso tiene que ser privada? Uno no entiende por qué, por ejemplo, por qué en algunos casos cuando van unas personas es pública y cuando van otras personas es privada, primero. Además que se tratan de hechos que han sucedido hace más de 26 años. Se trata de hechos que ya han sido judicializados, donde el Ministerio Público y el Poder Judicial ya han emitido un pronunciamiento. Y el pronunciamiento que ellos han emitido como instituciones es por la exoneración, es por la exculpación. No le han encontrado responsabilidad penal al presidente de la República, Ollanthumala. Entonces, no entendemos cómo nuevamente se pretende reabrir un caso todavía en sede parlamentaria cuando todos sabemos que es un espacio político. Sí. Entonces, que no sabemos por qué se trata de un manejo que es muy sensible, digamos, un espacio donde todos sabemos pues, a la que conduce, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los verdaderos fines de esta ¿Y qué cree que va a investigación... acabar esta historia? Ustedes no tienen representación, el fujimorismo sigue teniendo mayoría. Cuando pasa la aplanadora se lo pasa hasta su misma gente, como lo hemos visto. Ya lo hemos visto con Kenia, ¿no? Va a haber un informe sobre el caso Madre Mía. Seguro lo que querían hacer pues era manejar la información, la filtras, la sueltas, manipulas los medios Claro. y generas un desvío hacia otro lado, ¿no? Por la propia versión de ellos, porque ellos ya han adelantado opinión, yo creo que van a encontrar responsabilidad en el expresidente Ollanthumala y seguro en algunos jueces, en algunos fiscales. Y una sanción administrativa. Yo creo que no vamos a encontrar, digamos, ahí que nos declare inocentes, no. Y ahí lo que van a hacer es que esto pase al Ministerio Público. Eso con respecto a nosotros, ¿no? Pero como te digo, este caso también viene siendo investigado en la actualidad por el Ministerio Público. Es decir, en realidad a nosotros no nos afecta en nada. Ahora, cuando el Ministerio Público recibe estas investigaciones, generalmente no les presta mucha atención porque el Ministerio Público es consciente que en los espacios congresales se vulneran los derechos fundamentales de los investigados. Es decir, lo tomarán como referente y en el mejor de los casos lo pondrán en aquel del Ministerio Público. Es decir, realmente hemos gastado varios cientos de miles de soles en esta investigación cuando al final creo que no ha sido nada provechosa para el bien del país. Yo creo que el Congreso debería abocarse, por ejemplo, en el tema de la reforma política y el tema de la reforma de la justicia, ¿no? Para terminar con un referéndum. Pero no estarse abocando en temas que ya tienen muchísimos años y sobre lo cual ya la justicia ha emitido un pronunciamiento. La prisión preventiva que tuvo el presidente Humala fue injusta. Al final ¿no? salieron las fuerzas políticas, inclusive a decir que había un abuso, ¿no? Mira, contra la ex primera dama y el presidente. Definitivamente, tan es así que el Tribunal Constitucional le da la razón y le devuelve la libertad al expresidente Ollanthumala, ¿no? Y te acuerdas que decía que concediéndole la libertad el expresidente Ollanthumala se iba a fugar, si no se fugaba se iba a meter en una embajada. Mira, el presidente Humala ya tiene 4 meses fuera
y no ha pasado nada de eso. Porque no puede salir. Sí, pero decían... Está haciendo campaña, ¿no? Claro, estamos en política, ¿no? Acuérdate que decían que nos íbamos de repente a meter a una embajada. Tampoco nos hemos metido en una embajada. El presidente Humala está en sus actividades político-partidarias. La semana pasada ha estado en la Sierra Central y en la Selva Central y viendo el tema de su defensa. Es decir, está haciendo su vida normal. Es decir, finalmente el tiempo nos da la razón en la cual siempre nuestro comportamiento ha sido someternos a la justicia. Lo que siempre hemos pedido, creo que lo haría cualquier ciudadano de este país, es que se nos respeten nuestros derechos, sobre todo el debido proceso, el de presunción de inocencia. Imagínate que hasta el día de hoy, estamos 28 de agosto, el fiscal Juárez todavía no presenta su acusación. Y mira, que si hubiera sido detenido, y hubiera pasado más de un año de su detención y sin acusación. Es que todo sistema de justicia entró en una crisis, ¿no? Entonces no era cierto lo que nos dijo en su momento el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al día siguiente en la cual se detuvo el presidente, que decía que el fiscal Juárez ya lo estaba estructurando la acusación. Entonces era mentira. O sea, siempre nos engañó porque nunca había una acusación. Yo pregunto, ¿por qué no se presenta? Pero el tema de la prisión preventiva se dio por todas estas movidas de la señora Nadine Heredia, que no daba pues una señal de quedarse en el Perú. Había salido lo del organismo internacional, pero después renunció. Pasó lo de los hijos que salieron, entonces se dieron como señales, ¿no? Y ante la duda, el Ministerio Público pide pues... No, porque ante la duda beneficia al ciudadano. No, la duda beneficia al reo en el proceso judicial, pero estamos hablando de la presencia del acusado en el proceso. Mira, en todo caso, esos indicios, esas apariencias, cuando se analizan para decretar una detención preventiva hay que ser muy objetivo, porque si no estarías violando el primer derecho que tenemos los ciudadanos, que es a nuestra libertad, a nuestro libre movimiento. También el de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque en el tema de la contratación por la FAO, después la señora Nadine Heredia renunció. Sí, claro. Cuando hubo todo este cuestionamiento. Obligada por la presión. Luego estaba en el tema de los poderes. Tuvo un cuestionamiento. Se dejaron sin efecto. Luego estaba diciendo luego, ¿te acuerdas cuando la señora Nadine Heredia, cuando se hizo cargo de la FAO, el juez Concepción Carguancho le dio 10 días para que regrese, vino en el 5º día? Es decir, toda su conducta, si uno la mira de manera objetiva, demostraba que sí había esa intención de someterse a la justicia. Y finalmente el tiempo nos ha dado la razón, porque estamos en el Perú. Porque acuérdate que digamos, ellos no tienen impedimento de salida. Ojo, ellos lo que tienen es el control biométrico. Cada 30 días ellos comparecencia restringida. Claro, ellos tienen que acercarse al juzgado para hacer su control. Es decir, hasta ahora estamos en el Perú, con lo cual evidencia que sí existe el compromiso de afrontar la justicia en el país. Un colaborador eficaz en esta colaboración que hace Odebrecht con el sistema de justicia, con la Fiscalía del Poder Judicial, determinan de que el presidente Ollanta Humala recibe el dinero, reciben los dólares de Odebrecht. ¿Por qué un colaborador eficaz estaría mintiendo? Mira, porque... Si pierde todos los beneficios, se cae el sistema, se cae todo. Mira, porque hay que ver cuál es la estrategia de defensa de la empresa Odebrecht. Odebrecht no colabora con la justicia por simplemente ser magnánime, por ser, digamos... claro. por digamos... conseguir... Quiere su plata. Su plata y su libertad. O sea, no es que haya, digamos, por eso, como quiere su plata y su libertad, y dice, oye, yo soy acá el pez chico, yo solo he dado dinero, el que lo ha recibido es el presidente Ollanta Humala. Sí, entre otros. Pero cuando uno confronta esa declaración de Marcelo Odebrecht o la de Barata con otros colaboradores, con otros declarantes, se contradicen. Pero pero una relación con un presidente la maneja, pues, Barata o Marcelo Odebrecht. No creo que se los tenga un gerente de segunda línea. Porque en el caso de Brasil, cuando se le pregunta a la gente que manejaba operaciones estructuradas, la caja 2, la caja de donde salía este dinero, ellos dicen, por ejemplo, que no le constan que se haya pagado dinero al presidente Humala. Cuando se le pregunta sobre las siglas OH, ellos dicen que el programa OH se refiere a un medio de comunicación de Brasil. Es decir, existe mucha información contradictoria, Miguel, hasta el momento. Y tanto es así que el fiscal todavía no presenta la acusación.
Porque si el fiscal al día de hoy, estamos 28 de agosto, tuviera ya un caso cerrado, hace rato lo hubiera presentado. Es decir, cuando tú no tienes certeza de tus convicciones, de tus hipótesis, es porque todavía te falta mucho por indagar. Entonces yo creo que esa es una falencia en la cual, digamos, se ha dado cuenta el Ministerio Público. Entonces yo creo que acá hay muchas cosas todavía por investigar. Y en el caso del presidente Toledo, igual, ahí dice, igual. También tiene ese... No, igual, o sea, yo creo que no podemos aplicar para uno sí, para otro no. Yo creo que en cuando el caso está de la plata en la colaboración, cuenta, cuando se hace la transferencia, la triangulación y todo. en todo caso será el Ministerio Público que tendrá que investigar y demostrar, digamos, que finalmente el presidente Toledo recibió dinero. Pero aquí lo que debe quedar claro es que la palabra de un colaborador eficaz no hay que mirarla como fuera palabra de misa, palabra sacrosanta. Y además, cuando se le ha pedido al propio Barata que corrobore su afirmación, porque simplemente son declaraciones, ¿qué cosa ha dicho? Sí, ya voy a colaborar, pero ahora no colabora, con lo cual demuestra que no tiene las pruebas. No tiene las pruebas. Acuérdate que el fiscal Hamilton Castro, con ellos nunca quisieron, digamos, celebrar un convenio de colaboración, porque sabían que estaban mintiendo, porque no han revelado toda la información. Yo creo que aquí hay que hacer un distingo, ¿no? Una es corrupción de funcionarios y otro es financiamiento de campañas. Y yo creo que el Ministerio Público debería abocarse más a lo que es corrupción de funcionarios, porque está en juego justamente dinero del Estado. El financiamiento de campañas es un tema que todavía está por discutirse. Primero, ¿constituye o no delito? Además que no se puede creer todo lo que digan los colaboradores, porque nuevamente decimos... Pero el colaborador pierde absolutamente todo beneficio. Yo no creo que el señor Odebrecht o el señor Barata quieran perder beneficios. Entonces, ¿por qué no corroboran? O sea, simplemente son declaraciones, porque es muy fácil. Yo también me puedo constituir en un colaborador y decir muchas cosas de ti. Entonces, tú como persona imputada, en la cual están formulando cargos, estarías en tu derecho a decir, pruébalo. Nosotros también no, tienen que probarlo, definitivamente. Pero mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Las primeras declaraciones de Barata se dieron, si mal no recuerdo, en diciembre del 2016. Ya van a cumplir 2 años y todavía no hay pruebas de que nosotros nos ha recibido dinero. Lo que él sí, entiendo, se ha dado pruebas, por ejemplo, es en el caso de Toledo, en el caso del tren eléctrico, por eso hay personas detenidas, pero en nuestro caso no hay pruebas. Y ese es uno de los argumentos, por ejemplo, en la cual se cuestionaba, que se cuestionaba por el Tribunal Constitucional diciendo, oye, corrobora la información, o sea, no basta los dichos, entonces tienes que presentar una prueba. Tienes que presentar la famosa ruta de dinero. Tiene que haber la prueba, es lo claro, importante. Porque, por ejemplo, como tú me decías, en el caso de Toledo, sí se ha aprobado, por ejemplo, toda una ruta del dinero. Se sabe por dónde circuló el dinero, que terminaba en Andorra, terminaba en algún paraíso fiscal. En nuestro caso, no hay nada de eso. Ni las agendas, ni nada de esto es válido. No, porque tampoco ni siquiera coinciden las cantidades que supuestamente aparecen en las agendas con lo que dice el señor Barata. Se verá, ¿no? con el desbalance patrimonial y esas cosas, ¿no? Mira, es un tema que todavía tiene mucho todavía por investigarse, ¿no? Pero yo creo que haría mal el Ministerio Público dar fechas cuando finalmente no las va a cumplir, ¿no? Imagínate si el presidente Humala, permíteme, Miguel, si el presidente Humala estaría todavía detenido. Yo habría cumplido más de 1 año en cárcel sin una acusación, con lo cual nos parece grave e injusto. Una pregunta final. ¿Su partido sigue vigente? Claro, tenemos registro vigente en el Jurado Nacional de ¿Siguen Elecciones. teniendo alianza con el partido del presidente Maduro o ya han roto palitos con ellos? Mira, yo creo que eso hay que verlo en el gobierno, ¿no? Nuestro gobierno no estuvo nunca, digamos, dentro del ala del ALBA. Pero si salía el presidente Humala de íntimo amigo de Hugo Chávez. No, porque en todo caso eso hay que verlo. Durante el gobierno el partido del presidente Maduro tenía reuniones con dirigentes de su partido. Nunca como partido, no estoy hablando de ni siquiera intervención como gobierno. Pero nunca suscribimos, por ejemplo, lo que pasa es, una cosa es los gestos en política. Sí. Acuérdate que nosotros formamos... ¿Su gesto al día de hoy es condena usted como dirigente del Partido Nacionalista la dictadura de Maduro o no? Yo tengo una posición americanista, ¿no? Yo creo que los problemas internos tienen que resolverlos. No lo condena, usted no condena. Lo que yo creo, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a Maduro a que salga de esta crisis humanitaria, porque hay una crisis humanitaria.
Y la prueba es el mi éxodo. posición es que salga Maduro. Es el éxodo, No que salga de la crisis nomás. el éxodo que está viviendo. Ahora, pero ese problema tienen que resolverlo los venezolanos. Entonces yo creo que haríamos mal darle una receta al pueblo venezolano sobre cuál debe ser su solución. Claro. Si la Soberanía, solución la es que salga soberanía. si la solución es que salga Maduro, que salga Maduro. Vamos a Si la respetar. solución no es que salga Maduro, ya lo tendrán que determinar ellos. Lo que sí nos debe preocupar, por ejemplo, nosotros que vivimos en esta parte del continente, es el éxodo de venezolanos. Y la respuesta que hay que dar debe ser justamente una respuesta conjunta. ¿Quiénes somos los países afectados? Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Entonces la respuesta debe ser conjunta. Una crisis humanitaria debido a una dictadura que quiere hacer lo que sea, que genera la peor hiperinflación, que la gente se muere de hambre, que no hay acceso a los servicios. Yo estaba en Venezuela hace algún tiempo cuando ya estaban en el gobierno y realmente se ve la decadencia del país. Pero hay que respetar la soberanía, la no intervención. Y sobre todo, Miguel, y que intervenga en la solución, digamos, las autoridades de Venezuela. Maduro no puede ponerse de un costado y decir, no es mi problema, no, es problema de los venezolanos y ellos tienen que formar parte también de la solución, porque si no, imagínate, no podemos permitir tampoco que se den unas situaciones como esta en la cual el pueblo venezolano está sufriendo. Perfecto. ¿No? Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Le Miguel, por la deseo oportunidad. el mayor de los éxitos en la defensa del presidente Ollanta. Creo que es importante para el país que se sepa la verdad y que la justicia sea igual para todos. Mira, ¿no? yo creo que nosotros somos los primeros interesados en que esto se resuelva y lo más pronto posible, pero como tú bien dices, que sea para todos, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido una presión fuerte por parte de los medios de comunicación, no se hubiera investigado ni a la señora Keiko Fujimori ni siquiera al expresidente García. Y el expresidente García tiene mucho que aclarar, sobre todo por el tema de obras públicas, porque a diferencia nuestra, nosotros no tenemos cuestionamiento en las obras públicas. Él sí tiene cuestionamiento en las obras públicas, como es el caso del tren eléctrico y las IRSA, sobre todo en el tema de las adendas de las IRSA, donde se ha gastado una cantidad de millones y donde ya comienzan a aparecer algunas voces de los investigados que quieren digamos, acogerse a estos mecanismos de la colaboración eficaz o de la confesión sincera, ¿no? Creo que hace un par de días salió en un medio de comunicación en la cual ya estaban responsabilizando al expresidente García y ahí sí el Ministerio Público tiene que investigar a profundidad porque se trata de recursos del Estado. Correcto. Muchas gracias, doctor. El ex congresista nacionalista y dirigente del Partido Nacionalista. Todavía hay 3. El presidente Humala, su señora. No, somos más. Bueno, es importante la institucionalidad de los partidos políticos y la responsabilidad que tienen que asumir también los partidos cuando pasan cosas como lo que pasa en APP. Ya son 2 congresistas los sentenciados, del señor Acuña. Y esperamos que en el caso del general Donaire, el Congreso de la República tome acciones y no espere, como en el caso del señor Ríos, varios meses. Yo creo que hay que tomar una decisión rápida para justamente salvaguardar la credibilidad del Parlamento Esperemos Nacional. que sea así. Vámonos el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dado una declaración que lamenta que el presidente siga mintiendo. Él ha dicho que yo he solicitado una tercera reunión. Eso es falso, dice Daniel Salaverry. Ahora su declaración, él es presidente del Congreso. ¿El presidente del Congreso debe dar esas declaraciones? Lo que pasa ¿O lo da como líder de la bancada? Yo entiendo que cuando se produjeron estas conversaciones, él era el vocero, él era el intermediario. Entiendo que lo está haciendo en ese papel, ¿no? Pero como te decía, hoy es presidente el del presidente Congreso, Vizcarra, ¿no? tiene que cortar esta historia, tiene que cortar esta telenovela, porque si no van a haber varios capítulos. Como te digo, yo tengo información que en estos días estarían saliendo el nombre de las personas donde se reunieron, ¿no? Entonces yo creo que esto puede generarse una bola de nieve y no le va a hacer nada bien al sistema democrático. Se va a poner en telejuicio la presidencia, que todavía nosotros tenemos la esperanza de que todavía queremos el presidente Vizcarra. Creo que puede ponerlo en una mala situación. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos al excongresista Santiago Gastañaduy y regresamos en un minuto nomás con el general Alberto Jordán para hablar sobre seguridad ciudadana.